Bienvenidos hermanos y hermanas a la 14ª cápsula sobre las letanías de San José. Continuamos dentro de la sección que menciona y nos hace participar, aprender de las virtudes de San José. En esta cápsula meditaremos sobre dos de las virtudes de San José. La primera de ellas, San José, espejo de paciencia. Vimos que en otras de las invocaciones que se hacen a San José se utiliza el superlativo para indicar que él practicó esas virtudes de modo heroico. Ahora, en cambio, esta invocación de San José, espejo de paciencia, utiliza una metáfora. Nos compara a San José como un espejo. El uso simbólico de los espejos tiene mucho que ver con el uso que naturalmente tienen. Los espejos siempre sirven para reflejan una realidad. De tal manera que el comparar a alguien con un espejo es decir, tú reflejas a alguien más o reflejas otra cosa, otra realidad. Recordamos nosotros que en las letanías lauretanas, o sea, las que se hicieron en Loreto para la Virgen María, a la Virgen María se le llama espejo de justicia. ¿Qué se le está diciendo? Que María refleja la justicia. ¿De quién? La justicia de Dios. Si nosotros decimos San José es espejo de paciencia, ¿a quién refleja? Refleja a Dios en lo que corresponde al modo en que vivió la paciencia. Muy bien, pero ¿en qué sentido nosotros decimos que alguien es paciente? Nosotros hablamos de la paciencia como una virtud que nos permite soportar, que nos permite aguantar sin rompernos. El rompimiento puede darse por agresividad o puede darse por alejamiento. Cuando nosotros nos encontramos ante una situación que es amenazadora o cuando una situación nos está haciendo sufrir, nosotros podemos soportarla, podemos aguantar esa situación. Claro, si es verdaderamente un grave peligro y nosotros no queremos morir, etcétera, pues rompemos. ¿Qué? Sobreponiéndonos, venciendo a esa amenaza o venciendo ese sufrimiento, o bien alejándonos de él. La paciencia sería esa virtud que nos permite perseverar, que nos permite estar en contacto con esa realidad hasta que esa realidad se resuelva, hasta que esa realidad deje de ser así de amenazante o así de hacernos sufrir. Muy bien, nosotros, ¿verdad? En este sentido, también decimos que San José es espejo de paciencia, y nos referimos a Dios, por supuesto, que es el paciente por excelencia. Un primer aspecto, una primera realidad que nosotros tenemos que reconocer. Cuando Dios y su pueblo hicieron un pacto, hicieron la alianza del Sinaí, Dios le dijo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, pero todo pacto tiene cláusulas que si se incumple, ¿verdad?, este pacto, entonces yo voy a responder, voy a hacerme responsable con estas consecuencias. Normalmente eran maldiciones. Bueno, una de las maldiciones, ¿verdad?, que era la más común, es el aniquilamiento de aquel que no cumpliera con el pacto. Y así el pueblo tenía la conciencia de que si no le era fiel a Dios, pues Dios tenía el derecho de aniquilarlo por no haber cumplido con el pacto. Bueno, la historia nos ha dicho que Dios nunca aniquiló al pueblo. Y esto nos demuestra que Dios no actúa como los hombres. Dios no le exigió el pacto ni las consecuencias de no cumplir el pacto o la alianza. No se las exigió al grado sumo de extinguir al pueblo. No, jamás. Dios en el profeta Oseas, en el capítulo 11 del profeta Oseas, nos narra cómo reacciona de una manera distinta. ¿Te voy a dejar como a Sodoma y Gomorra totalmente aniquilado? No, me da un vuelco acá, las entrañas se me revuelven nomás de pensar en que te podría dejar así. Yo no soy hombre, yo soy Dios, te voy a perdonar.
Entonces, esto es lo que nos indica un grado de la paciencia de Dios. Dios es paciente, sabe ser paciente. Otro ejemplo lo tenemos nosotros en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la paciencia conlleva otra virtud que se llama condescendencia. ¿A qué nos referimos con la condescendencia? Yo me comprometo, yo permanezco en relación con aquello que me resulta inadecuado, me resulta muy abajo, me resulta muy insuficiente. Entonces tengo que condescender para entrar en contacto con esa realidad. Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo eterno del Padre, vivía en la perfección, en la plenitud. Pero el mundo al cual se metió a través de la encarnación es un mundo lleno de pecado, lleno de maldades. Entonces condescendió. Esta es una de las características que también implica la paciencia. Condescender. A lo mejor ahora diríamos, pero esto se parece como ponerse en los zapatos de otra persona, como ser empático. Bueno, la empatía forma parte también de la paciencia, pero el soportar, ¿verdad? Y el ir por debajo de mis expectativas, de mis circunstancias, a meterme y a padecer en esa circunstancia, eso es condescender y eso es parte de la paciencia. San José fue un hombre paciente, ciertamente, no reaccionaba con el máximo de las consecuencias, no, de ninguna manera. Él, cuando supo que la Virgen estaba encinta, pues se puso a pensar y todo, dio oportunidad de que Dios le dijera: no tengas miedo, esta es obra del Espíritu Santo, ella no te falló a ti, ¿verdad? Y este tipo de cosas nosotros entendemos cuando a medianoche le dice: toma a tu mujer y a tu hijo y sal corriendo a Egipto, porque Herodes anda buscando a tu hijo para matarlo. Otro ejemplo de el saber padecer. Y ahora te vas a esperar. Bueno, es hombre paciente, espejo de paciencia. La siguiente invocación es San José, amante de la pobreza. Y bueno, pues es una característica muy interesante, porque nosotros entendemos que la pobreza es la imposibilidad de satisfacer una necesidad. Decimos que alguien es pobre cuando no puede satisfacer una necesidad. Y verlo como una virtud no es tan sencillo. Nosotros tenemos que recurrir un poco a la tradición sapiencial del pueblo hebreo escuchamos enseñanzas como la que sigue: más vale ser pobre pero honesto, con pan honesto, que ser rico cometiendo robos. Esto lo dice la sabiduría tradicional. Entonces es cuando se empieza a ver un poco más lo que significa ser pobre y la virtud que está en la pobreza, ¿no? No acumular riquezas. ¿Por qué? Porque soy un hombre honesto. Si la vida y Dios me bendice con riquezas, no hay problema, siempre en honestidad. Eso es lo que dice uno de las líneas sapienciales. Pero hay otra línea sapiencial todavía más radical. Dice: ya me fijé y lo que veo es que los pobres son más felices que los ricos. ¿Por qué? Porque un hombre que tiene su trabajo, tiene su salario, o es campesino, tiene sus cosechas, y ya al término del día va y con su familia la pasa bien, con sus amigos la pasa bien. En pobreza no tiene mucho. Dice: pero me he fijado que los ricos la pasan mal. ¿Por qué? Porque se la pasan preocupados de que los van a robar, preocupados de que a ver si ganan más, preocupados de que hay unos envidiosos, preocupados de unos rateros. Dice: no, eso no, es mejor ser pobre. Otra de las líneas sapienciales del Antiguo Testamento. Jesús heredó todo esto y sin duda alguna muchas de las ocasiones en que trató con gente rica no tuvo empacho en decirles: mira, mejor vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, así vas a tener un tesoro en el cielo. También se lo dijo a otros: no acumulen tesoros en la tierra, donde hay rateros, donde hay herrumbre, ¿verdad?, que echa a perder las cosas. No, mejor tengan tesoros allá, o háganse amigos que los reciban en el cielo. ¿Qué decimos nosotros a propósito de San José como un hombre pobre? Pues claro, era de un linaje muy importante, era hijo de David, venía de un linaje de reyes, pero él nunca vivió verdaderamente en la corte. Recordemos que los magos de Oriente vinieron a buscar a Jesús,
que acababa de nacer, el Mesías que acababa de nacer, lo vinieron a buscar en Jerusalén. Pero ahí no estaba San José, ahí no estaba el niño. ¿Dónde estaba? En una población pequeñita que se llama Belén. Este es el sentido de la pobreza de este hombre. Un hombre que supo vivir de sus manos, era tecton, una palabra griega que significa obrero, que significa artesano, el que gana el pan con el trabajo de sus propias manos. Entonces, esto es lo que nos enseña un hombre que siendo pobre supo confiar en Dios y sacó adelante a su familia. San José, amante de la pobreza.